Todo esto, sumado con la falta de confianza de su padre para decirle la razón de esto, hizo que el muchacho se sintiera bastante presionado. Si bien las reacciones por este nombramiento fueron variadas, quien realmente peor la pasó por todo el asunto fue el propio Horus, el cual realmente nunca quiso el título, nunca lo buscó, no le importaba e incluso llegó a plantearse el intentar convencer al emperador para que recapacitara su decisión. Lo que no sabía Horus era que esto realmente nunca fue una elección, jamás hubo otro candidato. Él siempre fue el señor de la guerra. Fue concebido con este propósito gracias a que, a diferencia del resto, Horus no era solo un héroe, era un símbolo, uno más radiante que el propio Sanguinius. Horus se había convertido en lo mejor que la humanidad tenía que ofrecer. Era una idea a lo que aspirar, un héroe de leyenda que llenaba los corazones de nuestra especie de determinación, gracias a sus palabras, pero sobre todo a sus acciones. Los portadores de la palabra lo describían como una estrella, la más brillante en el firmamento, aquella que permitía a la humanidad soñar con esperanza. No había ni una sola alma en el imperio que lo despreciase, pero sobre todo, no había ni uno solo de sus hermanos que no lo obedeciera. Era perfecto. De allí que su caída doliese tanto. Pero a quien más lastimó todo esto fue el propio Horus. No existe ni un toque de ironía cuando en el tráiler de la herejía que todos conocemos, sus primeras palabras son: yo no quería esto. Porque realmente nunca lo hizo. Él no quería ser el señor de la guerra, él no quería ser el architraidor, él no quería nada de esto. ¡Nada! Doradita, crocante, cremosa. Prueba Oreo Golden. Pero era un peón en el juego de entidades más grandes de lo que podía comprender. En la última noche antes de ejercer oficialmente su nuevo rango de señor de la guerra, se da cuenta de una verdad primordial, de algo importante en su persona, que él simplemente no quiere que nada cambie. Para él, las cosas están perfectas tal y como están. ¿Por qué todo tiene que irse al demonio de una forma tan drástica? Nunca volverá a ser lo mismo. Su relación con sus hijos, con su padre, sus hermanos. Y eso le destruía el corazón. Al final aceptó el cargo, por supuesto, pero siempre se preguntó: ¿por qué no Rogal? ¿Por qué no Gilliman? ¿Por qué no Sanguinius? ¿Por qué su padre lo dejó caer? Pues tiempo después descubriríamos que el emperador sabía que cualquiera que cargase con el título de señor de la guerra se convertiría en traidor. Una teoría muy conocida y bastante aceptada es que el emperador quería que Horus lo traicionara. Claro, no apoyado por los dioses oscuros, pero sí que iniciara una rebelión por su lado. Ya hasta ese momento había presentado problemas con las decisiones de su padre, su arrogancia ya se había dado de notar, por lo que muchos creen que este sería el último paso lógico para empujarlo al destino final. ¿Por qué el mejor de ellos?, te estarás preguntando. Horus era tan amado, tan querido, tan espectacular. ¿Por qué sacrificaría al más radiante de sus hijos? Muchos creen que era para matar el mito del héroe, pues al final el plan del emperador era que la humanidad se gobernase a sí misma, sin primarcas o seres sobrehumanos, solo nosotros. La caída de Horus sería el símbolo final. No necesitamos héroes de leyendas, no necesitamos símbolos, solo a la humanidad. Pero no tomo en cuenta que este no era un peón, era su hijo, era una vida, era un hombre cuyo único, más ferviente deseo era que nada cambiase. Esa es la tragedia de Horus Lupercal. Lorgar Aurelian. Existe mucho que decir sobre Lorgar, mucho que asimilar, mucho que entender y mucho que especular, pero en lugar de hablarte de alguna acción o momento importante, creo que en su caso es mejor que entiendas cómo funciona este hombre bajo sus propias palabras. Esto es un monólogo que comparte Lorgar Aurelian a su hermano Magnus el Rojo después de la batalla de Khalt, donde casi logra matar a Robut de Gilliman. Khalt es el contratiempo sincopado de la canción, el ritmo debajo de la rima. Tanto fuego, tanta miseria, tanto dolor. El sufrimiento siempre ha alimentado la disformidad, en manchas aleatorias y estigmas. Ahora aprendemos la virtud del control. ¿Puedes oírlo?
Puedes oír el dolor agitando las mareas. Puedes oír el choque de esas olas, Magnus. Puedes oír cómo esas negras mareas golpean 1.000.000 de corazones estallando en voz alta, tan rítmicos como tambores en la fría profundidad. Las mareas del mar de almas pueden ser alteradas por manos mortales, hermano. Escucha, escucha. Estamos reordenando la disformidad misma, Magnus, cambiándolo a través del dolor. Estamos reescribiendo la canción. Allí, un barco arde en la atmósfera de Latona. Los gritos de las almas condenadas resuenan en el Empirio. Y allí, un buque de guerra se abre paso en la superficie de Eulixis, cavando su propia tumba, llevando 100.000 almas chillando al más allá. Puedes escucharlos morir, Magnus. Escucha la canción cambiando en el tiempo sus esencias extinguidas. Cada vida, cada muerte, cada grito de dolor a través de estos mundos en llamas adelgaza el velo entre la realidad y el primer plano. Llámalo Hades o infierno, Yahana, Naraka o el inframundo. Llámalo Warp, llámalo como quieras. Pero lo estoy trayendo al plano material. Khalt era el génesis de la tormenta, Magnus. Haré que todo un subsector sufra lo suficiente como para que caiga el telón y los 500 mundos se ahoguen en la disformidad. Dime que lo sientes. Dime que puedes escuchar millones de demonios chillando y aullando, desesperados por nacer en estos mundos en llamas. Sep Lorgar Aurelian, señoras y señores. Lorgar Aurelian. Pues de lo peor nos vamos a lo mejor que tiene que ofrecer la humanidad. Vulcan es un absoluto favorito del público. Este tipo es un amor de persona, el más humano de los primarcas, el más humilde entre lo que solo pueden ser descritos como dioses. El único que levanta su arma no por la conquista o el puro gusto de la sangre, sino para defender a aquellos que no pueden hacerlo. Vulcan es considerado por el emperador como su mejor creación, alguien que realmente comprende el increíble regalo que es la vida, la inherente nobleza del espíritu humano y que está dispuesto a defenderlo cueste lo que cueste. Tal es su nobleza que incluso logró ganarse el respeto de uno de sus hermanos más belicosos, el terrible Ferrus Manus. Antes de unirse a su legión, Vulcan, el emperador y Ferrus lucharon juntos para entrenarlo en el arte de la guerra. Esta historia transcurre durante el ataque a un mundo humano, el cual se había resistido a unirse al imperio, por lo tanto los marines fueron desplegados para tomarlo por la fuerza. Estos humanos eran especialmente violentos, muchas de sus máquinas eran impulsadas por la sangre de sus pilotos, buscando desesperadamente acabar con el enemigo. El emperador no le había dicho a nadie, ni siquiera a Ferrus, que uno de sus hermanos estaba en el campo de batalla. Por lo tanto, Ferrus se refería a este soldado extrañamente grande como el dragón, quien lideraba el asedio mientras Ferrus y el emperador observaban todo desde la retaguardia. Al final el dragón logró destruir las defensas de la ciudad, abriéndose paso a través de los muros, intentando deshabilitar las defensas lo antes posible para evitar más bajas. Cuando Ferrus Manus ingresó al lugar, vio una de las máquinas del enemigo, una aberración de metal retorcido goteando la sangre de su propia gente. Eran verdaderamente seres repugnantes por recurrir a una herramienta así. Debajo de la máquina había un pequeño niño herido, no debía tener más de 3 años. Seguramente algún rezagado que no llegó a refugiarse o muy pequeño para unirse al deseo de sangre que había tomado a sus compatriotas. Ferrus le dijo a sí mismo que no tenía tiempo para esto, así que decidió dejar al muchacho atrás, uniéndose a los atacantes. Todo parecía que había terminado, la ciudad era suya, pero en un último acto desesperado, los defensores prepararon un bombardeo a sus propias tierras. Si morían, se llevarían a sus enemigos con ellos. Ferrus ordenó rápidamente la retirada, sintiendo por primera vez preocupación al ver que el dragón no solo no se retiraba, sino que corría desesperadamente hacia la plaza, gritando a todo pulmón para que tanto aliados como enemigos lo escuchasen, que por favor parasen el fuego, pero era demasiado tarde. Las bombas cayeron, la ciudad fue reducida a escombros. Ferrus vio con horror cómo este hombre, este soldado, había caído. Nadie podía sobrevivir a algo así. Eran armas de destrucción masiva, un bombardeo pesado y constante con una fuerza abrumadora. Ni un primarca se mantendría en pie. Parecía que el tiempo se había congelado, hasta que una voz rompe el suspenso. Escucharon un espera. Era un susurro, pero resonó y todos pudieron oírlo claramente.
Luego sus pisadas. El dragón emergió de los escombros. Su casco había sido destruido junto con gran parte de su armadura. Sangraba terriblemente, pero aún estaba con vida. Ferrus, incrédulo, solo le dijo: «¿Vives?», ante lo que el dragón respondió: «Sí, y ella también», descubriendo a la pequeña niña de 3 años que había salvado. «Derramé sangre por una vida, por la inocencia. Ella no está sola, hay otros. Esta guerra debe terminar». Cuando los defensores vieron al primarca arriesgarse de esa forma, arriesgar su vida por uno de los suyos, perdieron todo deseo de luchar. Se rindieron. El primarca prometió piedad, un gobierno justo, prometió ser honesto con ellos y que juntos compartirían el sueño de una raza unificada, una humanidad fuerte, donde todos podrían tener un espacio entre las estrellas. Se dieron cuenta que no era un dragón, era una leyenda, un hombre como ellos y como todos. Era Vulcan, un héroe. Corvus Corax. Lo de este amigo no tiene nombre, es solamente Sad. Para Corvus, la herejía fue especialmente dura, porque al ser de los últimos primarcas a ser encontrados, no es que disfrutó mucho de los grandes días de la unidad imperial. Además que su legión fue de las más golpeadas, siendo casi diezmada durante la masacre de Ysban V, y posteriormente su semilla genética sería infectada por ataques de la Legión Alfa. El hombre no había tenido un buen lunes. Lo que estás a punto de escuchar sucedió tiempo después, cuando se encontró con un inconsciente Leman Russ. Este acababa de enfrentar a Horus y quedó noqueado por el esfuerzo. Sus hijos estaban a punto de ser asesinados, pero Corvus aparece a último momento para salvar el día. Es allí donde el cuervo resguarda el cuerpo de su hermano y en completa confidencialidad le hace una confesión. Todo esto es culpa de los primarcas. No me refiero por sus voluntades débiles o aspiraciones que los llevaron a la traición. No, sino de una forma más profunda, más terrible. Son algo antinatural, algo imposible, algo que no debería existir, algo que viola todas y cada una de las leyes del universo. Recordó las palabras que un hechicero, así es como él mismo se había descrito, le dijo hace un tiempo. ¿Cómo podría el emperador crear tales semidioses con solo la ciencia? Guerreros que pueden resistir los proyectiles de los tanques, líderes cuyas palabras deben ser obedecidas, criaturas con poderes mucho más allá de cualquier guerrero trueno legionario. ¿Por qué crees que el emperador decidió no simplemente recrear a sus hijos cuando se perdieron? ¿Qué dones únicos de tinieblas te heredó? Estas preguntas lo atormentaban día y noche. Allí, frente a su hermano, le confesó sus conclusiones. Fueron un error, no uno creado con malicia, no algo diseñado para sufrir. Para definirlo de mejor manera, los primarcas son buenas intenciones que salieron terriblemente mal. Tienen más de energía disforme de lo que quiere admitir el emperador. Sus cuerpos, sus mentes, la propia alma de cada uno. ¿Cómo algo bueno puede emerger de alguien que nació de la propia maldad? Ellos no estaban destinados a ser, no deberían existir. Todo lo que pasa a su alrededor es por ellos. Algo se está corrigiendo, algo está intentando equilibrar la balanza. Deben morir. Esto solo puede terminar con la muerte de todos los primarcas. Al final del día, él también tuvo la oportunidad de abrazar el vacío y lo rechazó. Por lo que, ¿qué lo hace especial? Mira a Konrad Curze y solo ve sus propios ojos devolviéndole la mirada. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre Leman Russ y Angron? ¿Realmente existe esa delgada capa que los separa del salvajismo o solo fue un invento del emperador para negar una verdad intrínseca? Todos pueden caer, todos tienen el corazón corrupto, incluso el más radiante de ellos. Nacieron en las sombras y allí pertenecen. En sus propias palabras, los poderes a los que no servimos voluntariamente aún nos someten a su voluntad a través de la manipulación de otros. No estaba destinado a sobrevivir a Ysban V, y todo lo que nos ha sucedido es simplemente una corrección de este curso fallido. No es coincidencia que estemos aquí, enfrentando la aniquilación una vez más. Esta vez abrazo mi destino.
dejaré que la oscuridad sea borrada. No estaba tan lejos de la verdad. Los peores miedos de Corvus se volverían realidad tiempo después al entender que en efecto, el alma de los primarcas es una fuente radiante de energía disforme. Algunos incluso indican que cada uno es un dios menor, el cual el emperador le entregó un cuerpo que habitar. Eso sería el verdadero origen de su gran fuerza, su habilidad, por lo que Corvus buscaría acabar con sus hermanos traidores. Pero con lo que acabas de escuchar, aun si consiguiera esta increíble tarea, ¿crees que se detendría solo allí? Por último, tenemos a Alpharius Omegon. Estoy seguro que tienes muchas ganas de conocer algo, lo que sea del primarca más misterioso de todos, ¿verdad? Bueno, para ser honesto, tengo muchas cosas reservadas para este amigo, así que no pienso darte nada demasiado jugoso o que arruinaría la diversión más adelante. Pero no te preocupes, aún así tengo unas cosas interesantes que contarte sobre él. Tanto Alpharius como Omegon tienen un poder como todos sus hermanos. Este le permite alterar la percepción que tiene sobre ello las otras personas, es decir, que Alpharius puede hacer que otros lo vean como alguien completamente diferente. No solamente verlo, olerlo, escucharlo, incluso sentirlo. Alterar la percepción del tacto de las personas para camuflarse completa y perfectamente, hacerles creer que su disfraz es infalible. Esta habilidad es tan perfecta que incluso logró engañar a otros primarcas, por lo que si bien ya es un maestro de la infiltración, esta habilidad lo hace incluso más sus. Por otro lado, si algo tengo que decir sobre la personalidad de este hombre es que es un maldito arrogante. Tanto que muchos creen que Alpharius es la encarnación de la arrogancia del emperador. Y mira que de este tenemos bastante que sacar. Él cree que es el mejor de todos sus hermanos. Mucho, mucho, mucho mejor. No solo como guerrero o general, sino también como ser humano. Más humilde y bondadoso. Y si hay que ser completamente honesto, ha demostrado tener un gran respeto hacia la vida humana, pues nunca matará a alguien a no ser que sea completa y absolutamente necesario. Famoso es el caso en el que dos mujeres y su hija encontraron a Alpharius y descubrieron quién era. Así pues, cuando era momento de cubrir sus huellas, Alpharius se acerca a estas dos, levanta su espada y les ofrece trabajo en su nave. Miren, no quiero matarlas, así que ¿qué tal si trabajan para la Legión Alfa y de esa manera podré dejarlas con vida? Aceptaron, por lo que no solamente salva personas, también ofrece empleos. Yes. Otra cosa importante de Alpharius es que tiene un gemelo, por lo tanto técnicamente hablando son 21 primarcas, Alpharius y su hermano Omegon. No sabemos si esto es algo que el emperador había planeado o un efecto secundario de su viaje por la disformidad. Lo único que sabemos es que suelen ser descritos como un alma en dos cuerpos. Ambos son extremadamente unidos y solamente cuando estaban juntos pudieron disfrutar de la verdadera y absoluta felicidad. De vez en cuando intercambiaban de lugar. Alpharius se hacía pasar por Omegon, Omegon se hacía pasar por Alpharius. Y la presencia de Omegon era un secreto absoluto para todos. Para todos. Para todos, ni siquiera los primarcas sabían que él estaba allí. Muchos creen que cuando se encontraron, ambos intercambiaron de lugar, o sea, Omegon se hizo pasar por Alpharius y Alpharius se hizo pasar por Omegon, sí, como esa película de Disney. Por lo que Alpharius es Omegon haciéndose pasar por Alpharius que está haciéndose pasar por Omegon. Es un verdadero rompecabezas intentar descifrar quién es quién en este punto. Pero todo esto son pequeñeces. Aquí va un verdadero dato de este hombre. Uno extremadamente importante e interesante. Un verdadero cambiajuegos. Muy increíble. Y eso es que Alpharius es que nuestro amigo Rogal no se hacía problemas con sus armas. Él poseía una espada sierra del tamaño de un marine espacial llamada Tormenta de Dientes. Era tan descomunal que su mero peso podía aplastar a un marine espacial sin problemas. Ya ni siquiera hablemos cuando lo encendía y te golpeaba de verdad. Siendo tan rápido que Rogaldor era descrito como un manchón dorado. Esta espada partía a múltiples demonios a la mitad a la vez. Diría más, pero ahora sí serían spoilers más fuertes que podemos ver en otros videos. Yo solamente digo, Rogaldor es un badass.
Siguiente primarca, Konrad Kurz. Oh Dios, a este tipo podríamos dedicarle todo un video de pequeñas curiosidades. A ver, ¿por dónde iniciamos? En una ocasión atacó a un criminal y le quitó la piel lentamente, además del brazo, pero lo hizo tan increíblemente lento que la víctima dejó de sentir dolor. En su lugar se sintió frustrado, gritándole que la arranque cuanto antes para acabar con esto. Existe esa ocasión cuando le regaló una flor a Lionel Johnson. La flor estaba hecha de ratas crucificadas como pétalos, de las cuales su tórax se abría para mostrar sus corazones aún palpitando. Usaba las pieles de sus víctimas como traje que portaba durante sus reuniones más importantes. Algunas todavía estaban frescas. Tenía un diario donde escribía todas sus cosas, la cual quería, o no, legar a futuras generaciones. Como era de esperar viniendo de este tipo, el libro estaba escrito con sangre, la suya o de otras personas, Dios sabrá. Y así podía seguir todo el día. Pero el dato más interesante, aunque tengo que advertir que pese a la cantidad de pruebas que existe aún entra en categoría de teoría, es que Konrad Kurz sufría de desorden de personalidad múltiple. Sí, tal y como lo escuchas. Ahora, a diferencia de otros primarcas, no, Konrad no parece haber sido víctima de ningún ataque del caos o que esta personalidad múltiple sea un efecto que el emperador quería sobre él. Por lo menos, no parece ser el caso. Muchos creen, y varios demonios han llegado a afirmarlo, que Konrad Kurz creó al llamado acechante nocturno para tratar con el horror que era vivir en un mundo tan extremo como Nostramo. A pesar de ser un primarca, seguía siendo humano. El horror, la muerte, la desesperación a la que fue sometido día tras día sin descanso fue tal que era imposible de tolerar. En especial porque nunca tuvo a nadie que le guiase, que le explicase nada. Ningún padre, amigo, conocido, tutor, nada. Era un niño solo en el mundo más oscuro de la galaxia. Por lo que creó al acechante nocturno para protegerse, para hacer que todo sea sencillo. Ellos son los malos, yo soy la justicia. Hacen maldades, yo los castigo. Simple. Esto se refuerza con el hecho de que Konrad odiaba estas torturas, no las disfrutaba en lo más mínimo, pero luego, en otros relatos, vemos un cambio completo en su comportamiento, un ser sádico y amoral. Era el primarca, el radiante, el severo pero justo Konrad contra el monstruo que él había creado, el acechante nocturno. Al final fue este monstruo quien ganó el control de su alma. En especial porque no importaba cuánto lo intentaba, él nunca encontraba ni la menor pizca de amor. Muchos creen que Konrad odiaba a sus hermanos, especialmente a Vulcan, pero en sus propias palabras, esto no era así. Él no los odiaba, solo quería estar con ellos, pero estos nunca demostraron el menor interés en ser recíprocos a su amor. Ninguno, confesando que incluso sí llegó a amar a un par, pero todos le dieron la espalda. Aunque había una excepción. Corvus Corax. A él sí que lo odiaba. No podía aguantarlo. No podía soportar ni verlo. Y te estarás preguntando, ¿por qué? ¿Qué le hizo Corvus Corax? Existir. Verás, Corvus era descrito como casi un gemelo de Konrad Kurz. Eran increíblemente parecidos. Y esto lo sacaba de quicio. Eran tan iguales que verlo era como observar aquello que él pudo haber sido. El hijo, el general, el padre que el emperador quería que fuese y que ya nunca podrá aspirar a ser. Esa es la tragedia de Konrad Kurz. Ahora vamos con Sanguinius. Si vemos al demonio, veamos al ángel. El fabuloso hombre halcón tiene muchos misterios a sus espaldas, pero me gustaría guardar varios de los más fuertes para su video independiente porque también servirá para tocar el tema de las almas en este universo, que sí funcionan de forma distinta para cada especie casi. Así que vamos con algunos secretos algo más tranquilos con este compañero. Comenzando con el hecho de que Sanguinius no tenía ni la menor idea de por qué podía volar. Es decir, obviamente tiene alas, y sí, son grandes, pero él sabía perfectamente que la cosa no funcionaba de esta manera. La fuerza de sus alas no sería suficiente para levantar a un hombre de sus proporciones. Él no tenía huesos ahuecados ni una forma aerodinámica. Su esternón era demasiado pequeño y además, él mismo se preguntaba cómo diablo podía mover con tanta facilidad esas enormes y pesadas alas. ¿Músculos especiales quizás? Digo, sí, eran fuertes, pero no sentía nada demasiado especial, no por lo menos fuera de lo que un primarca posee.
claro, las alas son reales, podía sentirlas, el viento fluyendo entre ellas era una de las sensaciones que más amaba, pero no se explica cómo diablos funcionaba todo esto. Incluso pensó que quizás las alas realmente no funcionaban y que él utilizaba alguna especie de poder psíquico para volar y estas solamente eran decoración. Durante un buen tiempo, estas fueron preguntas inocentes e incluso divertidas, pues solía reírse pensando en cómo debía ser su cuerpo para volar correctamente. Pero poco a poco se torció en amargura, ira y por último, miedo, pues el emperador no quería hablar de estas alas y ahora que sabía la existencia de las fuerzas oscuras, los dioses del caos, ¿qué tal si eran ellos los responsables de sus alas? ¿Fueron ellos quienes mancharon al hijo más radiante del emperador, burlándose de su padre dándole estas enormes alas que recuerdan exactamente aquello que intentó eliminar, despertando un sentimiento religioso en los habitantes del imperio? Estas dudas llevó a muchos a pensar que, ¿qué tal si Sanguinius tiene razón? ¿Qué tal si el caos le entregó estas alas? Si ese es el caso, ¿no sería quizás que Sanguinius estaba destinado a ser el architraidor en lugar de Horus? Pues fue bendecido con los 4 dones: una sed de sangre imposible de frenar, belleza, una resistencia sobrehumana y una enorme sabiduría. Esto lo lanzó a una espiral de depresión que terminó casi por consumirlo. No había respuestas, solo preguntas: diseño, corrupción o mutación. ¿Podía él, que es el llamado el más hermoso y perfecto, ser en realidad un sucio monstruo manchado por el caos? La mente de Sanguinius siempre fue una tormenta sin fin de ideas que lo atormentaban. Pero una vez más, ya hablaremos de todo eso en el video y directo de Sanguinius. Veamos el último de los primarcas, Ferrus Manus. Ok, esto va a ser rápido porque a pesar de que Ferrus es realmente un personaje interesante, el más shonen de todos, incluso me animaría a agregar, tiene el defecto de aparecer muy poco en comparación a los demás. Pero existen algunas cositas por aquí y por allá que nos hablan de cómo era este amigo cuando todavía no había perdido la cabeza. Temperamental, muy temperamental. Perdía los estribos fácilmente, además que no tenía paciencia para los débiles. Ferrus es el tipo de primarca que realmente no le interesaba una conquista pacífica o calculada. Te daba 2 opciones: te rindes o te mueres. Si no aceptas a la primera, entonces elegiste tu destino. Pero a pesar de esto, de que para él la búsqueda de la fuerza era el verdadero camino a la perfección humana, irónicamente tenía una noción muy curiosa sobre la amistad. En una ocasión, él y sus hijos persiguieron una flota alienígena durante meses. Se supone que esto debió haber sido una conquista rápida, pero sus enemigos no dejaban de evitarlos, haciendo que pierdan mucho tiempo. La cosa fue tan mal que Fulgrim se ofreció a ir con sus hijos a prestar apoyo. Los Manos de Hierro festejaron, pero Ferrus les gritó que la única razón por la que Fulgrim perdería su tiempo ayudándolos era porque ellos eran muy débiles para hacer su trabajo, callando a todos y cada uno de sus hijos. Les gritó durante un buen rato pidiendo explicaciones sobre cómo era posible que una flota enemiga llena de seres inferiores fuera capaz de darles tantos problemas, hasta que al final, consumido por la vergüenza, uno de los suyos gritó: «Es porque no podemos hacer esto solos», a lo que Ferrus procedió a bajar del escenario, caminar hasta su hijo, mirarlo a los ojos y decirle: «Tienes razón». Y luego dijo lo siguiente, y cito: «No podemos hacer esto solos. Hemos luchado durante meses para lograr esta tarea por nuestra cuenta cuando debería haber sido claro que no podríamos. En todas las cosas nos esforzamos por erradicar la debilidad, pero no es debilidad pedir ayuda, hermanos míos. Es debilidad negar que se necesita ayuda. Seguir luchando sin esperanza cuando hay quienes de buena gana echarían una mano es una tontería. Y he estado tan ciego como cualquiera ante esto. Pero no más. No lucharemos solos por mucho más tiempo. Dentro de una semana, el orgullo del emperador y la 28ª expedición estarán con nosotros y volveremos a luchar junto a nuestros hermanos de los hijos del emperador». Esto agarró con la guardia baja a muchas personas porque Ferrus, el primarca más obsesionado con demostrar su fuerza, estaba dispuesto a recibir ayuda cuando era necesario, incluso marcándolo como un gesto de verdadera fortaleza. Vaya gigacha. Y si quiero almorzar, eso es todo por hoy. Sí lo sé, les estoy debiendo otro video de los primarcas y ahora la segunda parte de este. Pido disculpas por eso, me pondré a trabajar en ello cuanto antes.
Mientras tanto, muchas gracias por el apoyo, gracias por toda la ayuda y espero que disfrutaran mucho este video. Yo me voy cansadito a comer. Adiós, bye bye. Ángel del imperio, guardián celestial, tus alas son de oro con una fuerza sin par. Sanguinius el más noble, puro y amado, la esperanza de miles en un solo soldado. Sus ojos son faros de esperanza y paz, y su propósito tan claro y tenaz, luchar por la humanidad, proteger sus destinos, aun si eso significa el fin de su camino. Los ángeles sangrientos, sus hijos queridos, a quienes liberó de tormentos antiguos, con paciencia y fuego los hizo brillar. Bajo su mando aprendieron a volar, protegían los mundos que no conocían, en su nombre a todos defendían, pues en su corazón ardía la lealtad, luchar por los suyos y por toda la humanidad. Terra en llamas, la herejía avanza, el emperador al borde de la balanza, en sombras y fuego el fin se avecina, mientras Horus reclama la corona divina. Un plan se forja, una trampa planeada, subir a su nave y enfrentarlo al final. Sanguinius preparado, Horus debe caer. Oh, Sanguinius, en ti vive la esperanza del ángel que nunca perdió la calma. Tus alas son nuestro escudo, brillando en la oscuridad del infierno. Tus hijos te claman, saben que nunca caerás, en ellos tu nombre siempre estará. Ven, hermano, Horus susurra, reina a mi lado, olvida el rencor. Tienes un lugar aquí, un trono a tu nombre junto a mí. Sanguíneos en silencio, miro con pesar. Aquel que una vez supo amar. Prefiero morir de pie y en vuelo que doblar mis alas y perder el cielo. ¡Qué desperdicio! La batalla estalló, cruel y sombría. El odio y la tristeza se sentía en cada herida. Sanguinius golpea pero siente el temor, mientras Horus firme